Ujú. Proyecto Génesis. Activo, 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 activo de nuevo, activo de nuevo. Teníamos días por grabar esta clase, pero estamos aquí ya. Estamos aquí ya. El pecado original. El pecado original, clase número 4. Para mí, el pecado original ha constituido, para mí es la idea más grandiosa, la idea más maravillosa, la idea más poderosa que ha ejecutado el hombre. Es la idea del pecado original. Y digo esto porque el pecado original es una idea que ha generado billones de dólares y ha contribuido con la manipulación y el control de las grandes masas o de las masas. Es una herramienta poderosa porque a la misma vez que controlan a la humanidad, entonces también se enriquecen con la misma idea. O sea, es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta muy poderosa que te permite tener control sobre las personas y enriquecerte de las personas que tú controlas. Y estamos hablando, no voy a decir un porcentaje porque estaría especulando, pero es alto el porcentaje de personas que está arraigada a una fe, y nosotros nos damos cuenta que la mayoría de, todas las religiones están fundamentadas principalmente en el pecado, en la salvación, en que el hombre necesita una salvación, un rescate. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque donde quiera que nosotros encontremos este gen, de pecado original, de perdición, de castigo, ¿verdad? Como el castigo como una retribución por la maldad del hombre. Eso hay que identificarlo inmediatamente como una religión. El ser humano ha vivido esclavo por muchos años de este concepto, de esta idea. Una idea genial, maravillosa. Yo quiero que la fuente divina me dé una idea así a mí. Me dé una idea tan poderosa como esa. No digo directamente así, sino una idea que tenga ese poder, para que se entienda. Entonces, lo primero es que hacer sentir al humano culpable ha sido una táctica, ha sido una estrategia muy poderosa a través de los siglos. Porque ese sentido de culpabilidad, ese sentido de que me siento culpable, de que no soy digno, de sentirme menos, de sentirme que no merezco nada, eso me va a llevar a mí a ejecutar un sinnúmero de planes, de estrategias, para yo poder sentirme un poco aceptado, un poco digno de lo que a mí se me va a dar, o de lo que a mí se me da conforme a la religión. ¿Por qué? Porque el hombre entiende que como no merece nada, el hombre es un parásito, es una basura, el humano es una basura, no merece nada, y el hombre entiende que tiene que ganarse un mérito. Esto lo vemos mucho en la mística hebrea. El hombre entiende que tiene que ganarse un mérito, el hombre entiende que tiene que acumular méritos, mi gente.
Porque con ese poco de mérito, entonces el hombre se siente importante y dice, sí, espérate, yo soy. Yo me merezco esto, yo tengo derecho a esto. Que entonces no cuadra porque si Cristo murió por la humanidad, entonces ya la humanidad tiene todo el mérito ganado. No necesariamente necesitaría ganarse ningún mérito, pero todavía la gente habla de la muerte de Cristo, de la resurrección, la ascensión de Cristo, pero todavía la gente sigue con la mentalidad de culpabilidad y la gente entiende que tiene que ganarse el mérito, seguir acumulando mérito, cosa que no cuadra, no encaja, porque no tiene sentido, no tiene razón de ser. Mi hijo no necesita mérito para yo darle lo que yo tengo que darle. Yo no le compro lo que le compro, le doy lo que le doy, lo mantengo y lo mando al colegio porque él es bueno. De hecho, ¿quién es bueno aquí? Entonces, cuando comenzamos a estudiar las escrituras, vemos todo este choque de cosas. No hay ni uno solo bueno, pero entonces mucha gente se cree bueno. Entonces, la gente vive elaborando mecanismos para la gente sentirse bueno. Entonces, ahí tenemos a la persona que se cree más espiritual que el otro, más importante que el otro, porque hace cosas que el otro no hace. Lo vimos en la religión. Aquel que ayunaba más, aquel que oraba más, aquel que hacía más silicio, aquel que gritaba más, el que tiraba más lengua, el que tenía más unción, era más importante, era el hombre de Dios. Y yo me acuerdo que a mí se me acercaron mucha gente diciéndome hombre de Dios, varón de Dios. Usted que está más cerca de Dios, Dios usted lo escucha más. Así es la mentalidad que tenemos. Esa es la mentalidad que tenemos, lamentablemente. Entonces yo creo que una de las herramientas más poderosas del sistema es hacernos sentir culpables. Es como el abusador. El abusador abusa y entonces hace sentir a la persona culpable. Le hace sentir es que tú te mereces eso. Es que por tu culpa eres tú la culpable, eres tú el culpable. Los abusadores trabajan así, con la culpabilidad. Así mismo trabaja la religión, así mismo trabaja el sistema, así mismo trabajan los de arriba, haciendo sentir a la humanidad culpable, porque mientras más la humanidad se siente culpable, entiende que tiene que ganar su mérito y va a hacer lo que sea que tenga que hacer para ganarse ese mérito, para sentirse un poco merecedor y también para agradar a sus detractores. Cosa que no va a lograr nunca, no va a poder lograrlo nunca. Entonces el miedo a ser condenado hace que el ser humano entregue su vida y todo lo que tiene. Jonathan me mandó un video por Instagram donde una profeta muy conocida le sacaba $100 a la mujer. La mujer estaba llorando, la mujer estaba desconsolada, y para mí esto fue muy chocante porque la mujer no entregó el dinero porque la mujer quería, estaba convencida, no había una convicción, había necesidad. Porque su forma de entregar el dinero da a entender de que verdaderamente ella no podía darle el dinero, pero estaba haciendo un acto de fe para agradar a su Dios, porque el ser humano, en ese sentimiento de caos, en ese sentimiento de vacío, de frustración, de no soy merecedor, el ser humano va a hacer lo que sea para agradar a Dios, para ganar el favor de Dios, porque entiende en ese momento que si no hace eso, entonces su creador va a estar enojado con ella y la va a castigar y no le va a dar a ella lo que ella quiere que él le dé o lo que él le ha prometido, porque esto funciona así. Tú le cumples a Dios, Dios cumple su promesa. Entonces, esto es una cosa grotesca. Esto es una cosa horrible, esto es una cosa fea, esto es una cosa tremenda. Como nosotros hemos vivido todos estos años envueltos en todas estas cosas, siéndonos más miserables de la cuenta nosotros mismos, trabajando y pagando para ser más miserables.
Entonces aquí es donde se elabora un gran proyecto llamado el pecado original, y es aquí donde entonces ponen en marcha este plan para soyuzgar, para manipular, para controlar a las masas. Es terrible, es terrible. Y esto es tan terrible que tenemos gente tan capacitada, gente psicóloga, psiquiatras, médicos. Tenemos gente de todas las clases sociales, gente muy preparada en muchísimas áreas, científicos, pero que tienen esta programación de pecado original dentro. Porque esto es una cosa que calcome, esto es una cosa que está en todos los lugares. Y yo digo, bienaventurados nosotros que hemos podido salir de la rueda de samsara, o por lo menos estamos saliendo, porque todavía nos queda muchas cosas de que despojarnos. Entonces ponen, después de esta estrategia, hacer sentir al hombre culpable. ¿Por qué? Por el pecado original. Ustedes son los malos porque ustedes fue que fallaron. Esto que ustedes están viviendo, ustedes se lo merecen. Ustedes no son merecedores porque ustedes desobedecieron a Dios. Todo eso. Todo eso. Entonces, aquí el humano cargando toda esta carga, todo este juicio personal, autojuicio, autocondenación. Entonces, como el hombre lleva esa carga pesada del pecado, porque es una carga pesada, el pecado es una carga muy pesada, entonces el hombre ahora se dispone a entregarle todo a su Dios, y ese Dios no quiere más que la energía del hombre. Entregando todo esto, porque entonces el hombre, sintiéndose culpable, con esa culpa, esa culpabilidad, el hombre entrega energía, el hombre entrega todo lo que tiene a fin de poder agradar a su Dios y ganarse el favor de Dios, y no vivir sintiéndose tan miserable, porque en realidad cuando nosotros tenemos esta mentalidad de pecado, yo una vez duré 6 meses que no me congregaba, y la carga, la culpabilidad de que me bebí una cerveza, de que salía por ahí, esa culpabilidad, ese autojuicio era tan fuerte que señores, yo no podía vivir, yo no tenía tranquilidad, yo no tenía paz, yo no podía disfrutar. Yo estaba en un momento, yo estaba compartiendo con una chica, yo estaba conociendo a una persona, yo salía con unos amigos, yo no disfrutaba porque la carga era tan grande. Uy, eso es tremendo. Eso es tremendo. Uno no disfruta el momento. Tú no puedes hacerle el amor a una chica porque, eso está en tu mente ahí, que tú no disfrutas. Tú pasas hasta por palomo. Y no hace la cosa bien porque quieres hacerlo, pero eso te está martillando. Y te sientes sucio y te sientes peor. No, eso es una cosa horrible. Eso es una cosa horrible. Entonces, cuando el hombre tiene esta carga, el hombre está dispuesto para poder sentirse bien. El hombre está dispuesto a dar lo que sea. Entonces, estos seres de la cuarta dimensión, estos reptiles, se aprovechan de esto para sacarle la energía al ser humano. Entonces, la idea del pecado original es, poniendo las bases, es que nosotros somos pecadores porque una persona pecó, o porque una pareja pecó, porque la primera pareja pecó, pero ya lo hemos visto en otras clases.
Hemos hablado de la definición del Adán, de lo que significa Adán, que no necesariamente define a un hombre, sino una humanidad, una nueva humanidad. Y hemos hablado de las diferentes razas, hemos hablado de tantas cosas. Yo creo que ya el pecado original es una clase que como una pieza que va a encajar dentro de todo lo que ya hemos aprendido, para seguir finalizando o poniéndole fin a toda esta mentira. Entonces, el hombre peca, la primera pareja peca, y porque la primera pareja peca, entonces ya todo el que nazca de ahí para allá, todo el que venga a la tierra va a venir con ese pecado implícito, con ese pecado en ello, por culpa de esa pareja. Escucha, esto es una locura, esto es una cosa que ahora uno no se pone a analizarla y uno dice, pero yo estaba loco, como yo no entendía, pero y esto es una cosa que cuando tú ya tú puedes asimilarla desde adentro, desde tu esencia, ya no haya cabida en ti. Por más que tú quieras, por más que tú trates, ya no hay una cabida, ya no haya cabida, ya no existe eso. Que es como que esa programación ya no está en ti. Al no estar en ti, ya tú sientes que no te cuadra, que no es parte de ti, tú no lo crees, no lo asimilas, no puedes entenderlo. Tú dices, no, lo rechazo, ya no está en mí. Biológicamente tú lo puedes sentir. Tú puedes sentir cómo de tu programación se anuló eso. Es increíble. Entonces la primera pareja peca y todos los demás seres humanos, entonces ahora tienen que pagar por el pecado de esa pareja. Y hay mucho que decir respecto a esto. Hay mucho que decir. Entonces somos pecadores porque una pareja pecó. En el lenguaje hebreo, el pecado como tal, como lo presenta la Iglesia Católica, la religión y lo presenta la Biblia. Claro, primero entendemos, porque no quiero atacar la Biblia, pero entendemos que el concepto que se da partiendo de ahí es erróneo, está manipulado. Porque en cierto modo la Biblia tiene muchas cosas interesantes que con una buena interpretación podemos sacar grandes cosas. No vamos ahora a atacar la Biblia y decir que no sirve. Aunque ha pasado por tantas remodelaciones, a lo cual ellos le han llamado correcciones. Claro, están corrigiendo lo que le faltó. Lo que le faltó, están corrigiendo lo que le faltó. Entonces es bien interesante. Es bien interesante esta parte. En el lenguaje hebreo no existe, decía. Porque en el lenguaje hebreo la palabra pecado es la palabra hatá. Pero hatá no tiene una definición como en realidad se le da ahora. Porque, por ejemplo, si yo digo hatá, estoy diciendo pues que yo erré al blanco, pero que de la misma manera que ejecuté la primera acción, tenga la oportunidad de volver a ejecutarla una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, hasta que yo dé en el blanco, en la diana. O sea, yo erré, pero ahora yo voy a corregir ese error, esa falla. Por lo tanto, se me da oportunidad para hacerlo bien. No se me condena por haberlo hecho mal, que es lo que demuestra, es lo que expresa, así es como se define el pecado original. Fallaste, mereces condenación. Hatá lo que te dice es fallaste, ahora tú tienes que corregir la falla. Y te voy a dar múltiples oportunidades de que la corrijas. No necesariamente te voy a castigar por haberlo hecho. Pero entonces, si nosotros hablamos desde la perspectiva hebrea del pecado, de la palabra hatá, y todavía sigo creyendo en los méritos de Mashiach para acumular mérito y ganar favor, entonces tengo una mezcla
de cristianismo con judaísmo y no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada y para mí es una cosa loca decir que Jatá es errar al blanco y que tengo más oportunidades de poder corregir lo que yo, la falla, y luego entonces decir que por los méritos de Mashiach. Mashiach no vino a darle mérito a nadie. Él vino a exponer un mensaje, una verdad que nos iba a nosotros a producir una evolución en el tiempo para que como raza evolucionáramos. Todo el que se conectara a la frecuencia que producían las cuerdas bucales de él para transmitir ese mensaje iba a ser expuesto o iba a ser se iba a exponer a esa evolución, a ese mensaje para evolucionar. Es tan simple como eso. El que entendiera, el que conectara, bien. Pero vino con ese objetivo. Con ese objetivo, porque las palabras son frecuencias. Cuando me expongo a la frecuencia, entonces cambia mi código genético por esa vibración. No vino a salvar la humanidad, vino a traer un mensaje evolutivo. No vino a salvar a nadie. La humanidad no tenía necesidad ni tiene necesidad de salvación, ni de que se le rescate de ningún pecado original, ni se le limpie de ninguna mancha. No, señor. Error, foul. Entonces, eso es lo que define la Biblia hebrea como pecado. Jatá. Errar al blanco, volver a tirar, volver a tirar, volver a tirar, volver a tirar, volver a tirar. Ahora, ¿quién es el precursor? El propulsor. ¿Quién es el propulsor de esta idea de que Adán pecó y que todos los hombres de ahí para allá son pecadores? Pues nada más y nada menos que el gurú, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su teología, es el que dice en Romanos que el pecado entró por un hombre y que como entró por ese hombre, el pecado pasó a todos los hombres. Pero hay algo muy, muy fuerte aquí. Porque cuando nosotros leemos el relato de Génesis, entonces nosotros vemos a un Caín saliendo de la casa de su padre, Adán, y llegando a una tierra que ya tenía nombre, y si tenía nombre era porque tenía habitantes. Allí conoce a su esposa y allí tiene hijos. Entonces esto me da a entender a mí, poniendo en perspectiva esto me da a entender a mí que ya había humanidad. Y esa humanidad que había fuera del territorio donde estaba Adán con sus hijos y Eva, no tenía relación con Adán. No tenía una relación directa con Adán. Cuando Caín sale ya hay gente. Entonces, como ya hay gente, si el pecado viene de Adán, aquellos entonces que estaban fuera de esa jurisdicción, de ese lugar geográfico, de esa geografía donde estaba Adán con su familia, entonces, ¿quién lo hizo pecadores a ellos? Para que arrastrara, para que fueran pecadores. Entonces no hay forma. Cuando definimos a Adán, definimos una humanidad, pero tenemos diferentes tipos de raza. Diferentes tipos de raza. Adán es una se llama conglomeración. Es un conglomerado de razas distintas, manifestada en el tiempo, en diferentes tiempos, diferentes épocas y depositada en distintos lugares geográficos
de la tierra, del cosmos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa parte. Es bien interesante comenzar pero voy en introducción y tengo 25 minutos. Esto está pasando tan rápido, voy a tener que dar par de clases porque es mucha información aquí. Entonces, este concepto lo trae el apóstol Pablo, de que el hombre pecó y que por el hombre entró el pecado a todos los hombres. Falso, de toda falsedad. Esa teología de Pablo es falsa, de toda falsedad. Luego, entonces sigue con la temática, con la misma línea teológica, San Agustín. Luego, San Agustín se retracta muchos años después y dice que era una mala interpretación teológica lo que se había hecho de eso, de ese evento. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, ¿qué? Ahora tenemos una teología montada sobre un pecado original que pasó a todos los hombres, pero que no tiene ahínco en las escrituras. Es una mala interpretación del apóstol Pablo, pasando entonces a todos los hombres, pero no porque verdaderamente pasó a todos los hombres. Se habla de esto porque los propulsores del mensaje así se los pusieron a la gente con la intención de manipular a las masas con un pecado original que pasó a todas las personas y luego entonces tenían necesidad de un salvador. Cuando nosotros miramos esta teología, la miramos en todas las religiones. En todas las religiones, incluyendo el judaísmo. Incluyendo el judaísmo. Entonces el pecado la palabra jatá o pecado que aparece como jatá en el libro de Génesis 3 no tiene ninguna relación con el pecado del que Pablo está hablando en Romanos. No hay relación entre Romanos y Génesis 3 respecto al pecado, porque el pecado no entra por ningún hombre y pasa a toda la humanidad. De hecho, vamos a ver un texto muy puntual más adelante donde dice que cada uno pagará por su propio mal y que los hijos no tienen nada que ver con el pecado de los padres. Esto es tremendo. Entonces lo que tenemos es un mangú, lo que tenemos es una mezcla de conceptos, pero que no tenemos la capacidad de poder desmenuzar eso y de poner cada cosa en su lugar y de cuestionar, ¿no? Porque también tenemos la impronta de que nosotros no podemos cuestionar lo que ya está escrito y no podemos cuestionar la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro global. La Biblia es la narrativa de las guerras de Yahvé, comenzando, el Antiguo Testamento, de donde parte todo, porque no tenemos Nuevo Testamento sin la teología del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, mal llamado Antiguo y Nuevo Testamento, que eso no existe. Eso no existe. Pero poniéndolo para que la gente lo comprenda, el Antiguo Testamento es la base que da paso al Nuevo Testamento, porque es la narrativa del que el hombre necesita salvación. Por eso aparece un Nuevo Testamento con un Cristo como Redentor, que es toda una estructura de Roma, toda una estructura romana, completamente romana. Y entonces tenemos esta narrativa, pero tiene base en el Antiguo Testamento para que podamos entender que no hay un Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, sin un Viejo Antiguo Testamento. Eso es una estupidez, es una locura, eso no existe. Entonces, partiendo de ahí, entendemos que tenemos un mangú de cosas y que ese Antiguo Testamento es la narrativa de uno de los dioses más violentos, o llamados dioses más violentos, sí, el más violento, porque estudiando todo esto nos damos cuenta de que este ser es completamente violento. Ya lo hemos visto en otras clases y vamos a dar más clases acerca de Yahvé también.
pero tenemos esa base ahí. Pero es la narrativa de las guerras de Yahvé, de cómo este ser toma un pueblo y lo pone a matarse entre sí con sus hermanos, con sus primos, tíos y todo el mundo. Es como este Dios pone a una familia a destruirse entre sí. De hecho, hoy están peleando, tirándose bombas, porque ese es el propósito. Ese es el propósito de estos seres, porque se alimentan de eso, del miedo, de la guerra, del temor, y bajan el gradiente de las personas para alimentarse de eso. Entonces, Génesis 3 no tiene ninguna relación con Romanos, con lo que Pablo está hablando. No pasó ningún pecado original, no existe pecado original. Esto, entonces, desbarata, destruye, derriba, deja sin efecto el sacrificio de Jesús. Yo sé, suena duro, suena muy duro, pero si no existe ningún pecado original, la pregunta entonces sería: ¿a qué vino Cristo a la tierra? ¿A morir por quién o por qué? ¿Cuál es la causa principal de que se ejecute una muerte si en realidad no hay motivo, no hay una razón para que esa muerte se ejecute? Ahora, si verdaderamente hay un pecado original y ya Cristo lo pagó, entonces tampoco lo pagó solamente por un grupito que dice que le aman y que le quieren y que le aceptan como su salvador. No, porque si el pecado pasó de Adán a todos los hombres automáticamente, sin preguntarle a la humanidad futura que iban a hacer con esa mancha, entonces tampoco ahora en Cristo, si el pecado, si se pagó por ese pecado, entonces tampoco hay que preguntarle a toda la humanidad si lo recibe o no. Es que tiene que automáticamente pasar la liberación, la limpieza de esa mancha, de esa supuesta mancha, tiene que limpiársele a toda la humanidad automáticamente por default. Esto no es una cuestión de si quiero o no quiero. Lo que pasa es que ese si tú quieres es para que te pongas debajo de un gobierno, es para que te pongas debajo de una autoridad, es para que te pongas debajo de eso, para entonces desde ahí ejercer dominio y control sobre tu vida. Porque si a mí no se me preguntó cuando Adán pecó, para que si yo quería ser colaborador de eso que Adán iba a hacer, y pasó esa mancha, ese pecado, esa transgresión a mí automáticamente, a mis hijos y a mi descendencia, entonces en Cristo tampoco se me debe de preguntar a mí si yo quiero ser limpio. I'm sorry, no funciona de esa manera. Tiene que pasar la liberación, la limpieza de la mancha automáticamente a mí y a mis generaciones. No, pero no es así. Pablo dice: no, ahora tú tienes que aceptar a Cristo. La religión te dice: tú tienes que aceptarlo, tú tienes que... Pero hay un punto en teología muy importante que se llama, en teología le dicen inhabilidad total. La inhabilidad total lo que te dice es que el hombre en esa condición no puede reconocer a Cristo. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que la mancha pasó a todo el mundo? Entonces luego tú me dices que yo necesito a Cristo y que yo debo de aceptarlo. Pero tu misma teología me dice a mí que en esa condición que estoy yo no puedo ser consciente y aceptarlo para que Él me salve y me quite la mancha y me rescate. Entonces todo eso choca, todo eso queda sin sentido. No hay razón, pero ¿quién lo cuestiona? Nadie. No lo cuestionan. No lo cuestionan porque tú cediste tu voluntad, porque tú cediste tu razón. Tú ahora no razonas. No razona. Entonces tenemos que razonar. Tenemos que cuestionar. Yo no puedo perder la capacidad de cuestionar las cosas. Entonces ahí tenemos un choque demasiado potente, porque me dices: hey, a ti no se te preguntó para que el pecado pasara a ti, pero ahora sí, entonces se te va a preguntar a ti
si tú quieres ser libre de eso. Ajá. Entonces es una cosa que no tiene coherencia, no tiene razón de ser. Entonces, lo que Pablo está planteando aquí, que el pecado entró por un hombre, Pablo también dice lo siguiente, y que por otro hombre entonces toda la gente fue redimida. Esa misma humanidad que cayó en Adán, entonces ahora mismo esa humanidad también es redimida. Ahora, ¿qué es lo que te dice la teología? No, bueno, tú tienes, no pasó a todo el mundo, no. Solamente pasa a aquellos que lo reciben. Ajá. Entonces no funciona de esa manera. Si pasa la mancha a todo el mundo, entonces también la liberación tiene que pasar a todo el mundo. Automáticamente, por default, sin preguntas. Entonces son temas religiosos, conceptos incompletos, mal formulados. La gente no comprende. La gente está llena de miedo, llena de temor y llena de culpa. Cuando haces algo, ¿te sientes culpable? Claro que sí, porque esa es tu programación. Estás programado de esa manera. Tu conciencia está cautiva o está programada de esa manera. Por lo tanto, cuando haces algo que tú entiendes que no debes de hacer, vas a sentir culpabilidad porque estás programado así. Entonces esa culpabilidad no es el Espíritu Santo reprendiéndote. Eso es una locura. El Espíritu Santo, eso es otra cosa. Entonces, claro, vas a sentir la culpabilidad porque tú estás programado de esa manera. Entonces, todo esto tiene que ser entendido, todo esto tiene que ser puesto punto por punto y tiene que ser aclarado dentro de nosotros para que nosotros podamos sentir la verdadera libertad. Porque entonces cuando tú dejas de creer en algo, luego que tú lo haces, ¿por qué no sientes la culpabilidad? Porque, por ejemplo, voy a poner algo muy grande y no hablo de eso porque, por ejemplo, eso son cosas que en este siglo XXI donde estamos yo creo que no se debería ya ni hablar de eso, pero voy a poner esto. Las mujeres que antes en la religión no usaban pantalones porque entendían que el pantalón era pecado, cuando se ponían el pantalón sentían culpabilidad automáticamente y estaba bien porque era su programación. A nivel biológico tenía el código establecido. Pero luego que entendió que no era pecado, ahora te lo pones y te sientes bien. Ahora, ¿por qué te sientes bien? Pero antes, cuando sentía la culpabilidad, tú decías que era el Espíritu Santo. Pero nunca fue ningún Espíritu Santo. Porque eso es un mal concepto también impuesto. El tema este del Espíritu Santo, que es una locura también. Entonces, cuando creo algo, sí voy a sentir culpabilidad si creo que es mal y lo hago. Pero si entiendo que no, que yo estaba equivocado y que ahora sí puedo hacerlo, ahora no. Entonces, ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no me reprende? Entonces son temas sumamente delicados y sumamente religiosos. Y eso, así está toda la humanidad atada. Porque no ha podido comprender, no ha podido entender, no ha podido establecer realidades verdaderas en sí, por fe, por convicción personal. Por convicción personal. Porque lo que yo he creído, lo que se me ha dicho y lo que yo he entendido, conforme a lo que yo he podido leer, y conforme a lo que yo leo puedo entender, pero lo que estoy entendiendo no necesariamente es verdadero, porque si no tengo una buena base para estudiar, si no tengo buenos documentos, si no tengo acceso a documentación antigua, si no tengo acceso a documentos bíblicos más antiguos, que de hecho porque sean antiguos no significa tampoco que esté correcto, porque eso ha sufrido tantas modificaciones en 18 siglos que eso está plagado de tantas cosas. Pues yo te puedo leer una Biblia de Jerusalén y no significa que esa versión que yo estoy leyendo, porque sea antigua, no significa en realidad que esté bien y que esté correcto lo que yo estoy leyendo o la palabra que estoy interpretando en ese momento o el concepto o la definición que me está dando esa palabra en ese momento. No significa eso. No significa. Por lo tanto, el estudio tiene que ser minucioso. Entonces yo leo Reina Valera, leo una versión moderna y creo que estoy leyendo algo o que verdaderamente es así y no es así.
pero leo algo y va a depender también mucho de la interpretación que le doy, porque lo que yo estoy entendiendo esa es la interpretación que le estoy dando. Entonces, ahí también hay otro problema. Entonces, buscar la verdad, como nosotros le decimos, es un trabajo. No es simplemente yo leer la Biblia y a un diccionario y decir qué significa esa palabra. No, porque también los diccionarios están plagados de cosas extrañas. Entonces todo eso que nosotros estamos viendo es una cosa que se contradice completamente. Si nosotros buscamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, porque por ejemplo se nos dice en el Nuevo Testamento que antes Dios mataba porque estábamos en la ley. Escucha qué locura. Que antes Dios mataba porque estábamos en la ley, que ahora ya en el Nuevo Testamento estamos en la gracia y que Dios no mata. Eso es una cosa absurda. Eso es una locura. Queremos justificar todas las matanzas, los niños, las mujeres embarazadas, todas las tierras que fueron desoladas por Yahvé y por su ejército, por David, porque estábamos en la ley. Esos son conceptos teológicos. Eso no significa que eso sea así. Pero te voy a poner un tema entonces, te voy a poner un caso en el Nuevo Testamento, porque como ya Dios no mata en el Nuevo Testamento, tenemos a Ananías y a Zafira, que por su dinero caen muertos ahí, porque vendieron una heredad, una tierra, no llevaron todo el dinero a los pies de los apóstoles, de los ungidos, y el apóstol le dijo, bueno, tú le mentiste al Espíritu Santo y muerto el hombre. Bueno, viene su esposa y también muerta la mujer. Pero tenemos al mago que le desatan también una maldición y queda ciego. Entonces, no cuadra. Todo esto no cuadra. Entonces, para entrar en los temas profundos ya acerca de esto, porque tengo 42 minutos y vamos a hacerlo a modo de estos 42 minutos, a modo introductivo, a modo de introducción. Vamos a dejarlo aquí en 42 minutos para entonces hacer la otra clase y entonces ahí ya comenzar a irnos más profundo en este tema, porque quise poner esta base como introducción para ir abriendo el apetito y para ir conociendo un poco en contexto lo que es la palabra pecado, la palabra jatá. Entonces, dejamos esto aquí y ahí hacemos entonces la clase número 4, parte 2.